Chicos de grado noveno, bienvenidos a un nuevo encuentro en su clase de castellano. Para esta semana vamos a trabajar lo que son los mecanismos de cohesión textual. Vamos a entender esa cohesión textual como esa herramienta que nos permite que los elementos que utilizo dentro de mis escritos guarden cierta relación y se cumplan esa función de autocomplementarse, de darle un sentido al texto, de que ese texto pueda ser leído de manera asertiva. Entonces, bueno, creo que lo primordial es que iniciemos por la definición propia de qué es la cohesión textual. ¿Cómo la puedo comprender? Pues para que asimismo pues maneje esa con pertinencia las herramientas. Entonces yo digo que la cohesión textual es una propiedad que nos permite relacionar elementos, palabras, oraciones, párrafos, dentro de textos con el propósito de hacerlos comprensibles y evidenciar las relaciones de ideas o pensamientos que quiere dar a conocer el autor. La coherencia, por su lado, da cuenta de las relaciones de ideas o proposiciones dentro del texto. Entre los principales elementos de cohesión tenemos la puntuación, la ortografía, la referencia, la elipsis, la sustitución, la repetición y los conectores lógicos. Entonces, cuando yo relato un texto, cuando yo construyo un párrafo, utilizo dos herramientas, la cohesión y la coherencia. Y voy a decir que la coherencia es el sentido que se tiene de manera global entre los párrafos y el mismo global el propósito de la escritura que me atañe, ¿sí? De cómo que lo que estoy elaborando se responde o se correlaciona en cada sentido de las ideas que voy desarrollando en mis escritos. Y la cohesión se refiere es que los elementos que utilizo para escribir ese texto, incluyo puntuación, ortografía, sustitución, elipsis, tengan esa autocomplementación y se relacionen de manera efectiva. Entonces, esas son las dos macroestructuras que utilizamos para la escritura. La coherencia, que es el sentido entre los párrafos y el sentido global y el desarrollo de las ideas, y la cohesión, que son las herramientas que empleamos para la escritura. ¿Listo? Entonces, esa es la definición que nos atañe de cohesión textual. Bueno, vamos a seguir entonces acá. Eh, con los elementos que hacen parte de la coherencia, ¿sí? De la cohesión textual. Vamos a hablar ahora de la referencia. Nosotros decimos que la referencia, mediante este tipo de cohesión se expresa la relación entre elementos del texto con otros que están presentes en el texto mismo o en el contexto situacional. Se puede hacer mención a un referente eh, que ya se nombró anafórico o a uno que hasta ahora va a ser reintroducido catafórico. Dentro de las referencias tenemos referencias personales y referencias demostrativas. La referencia es la relación de los elementos que yo nombro en el párrafo o en mis escritos que tengan dos momentos. El primero, que se estén desarrollando dentro del texto, o el segundo, que tengan relación con el contexto en el que estoy elaborando mi escritura. Esas son esos dos determinantes. Que dentro de las referencias encontramos estos tipos de referencia. Cuando yo hablo de la referencia personal, son los pronombres personales. La, lo, tú, él, ella, ellos. Relativos, que, quién, cuyo, el cual. Indefinidos, alguno, ninguno, otro, varios, nadie. Adjetivos posesivos, su y mi. Y tenemos referencias demostrativas. Pronombres demostrativos, este, ese, aquel. Adverbios, aquí, allí, allá y ahora. Esos son como los dos tipos de referencias que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, espero que se demora mucho cambiar en diapositivas. Dentro de esto también podemos contar con los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el conector lógico es la forma de expresar las relaciones lógicas entre las diferentes oraciones o párrafos que componen un texto. Entonces, ya sabemos que un conector cumple la función de enlazar esas oraciones y cómo puedo traer esas oraciones y engranarlas para darles sentido, ¿sí? Por eso vamos a ver que hay diferentes tipos de conectores lógicos. Tenemos conectores de adición, que están. También, además, por otro lado, tenemos conectores de temporalidad, cuando, antes, después, a continuación, posteriormente. Tenemos conectores de salvedad u objeción, pero, no obstante, a pesar, sin embargo, tenemos conectores de casualidad, ya que, porque, por, debido a, tenemos conectores aclarativos. O sea, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, tenemos conectores de consecuencia. Así que, en consecuencia, por lo tanto. Y también tenemos comparativos. De igual modo, asimismo, de la misma manera. Tenemos organizativos.
a continuación, en primer lugar, en conclusión, finalmente, para terminar. Y tenemos de énfasis. Lo más importante, vale la pena decir, en particular, sobre todo. Creo que hay otros conectores, pero entonces, bueno, vamos a ver qué se van desarrollando y cómo se van llegando a colación. Pero esos son como esa carácter en que manejamos o ese criterio en que manejamos este uso de conectores. Vamos a ver otra parte importante que la vamos a llamar la sustitución, ¿sí? Entonces, queremos entender que la sustitución consiste en reemplazar un elemento para evitar así la repetición de un término y hacer más claro y preciso el texto. Al momento de reemplazar un elemento debe coger otro que se ajuste a su significado y no genere ambigüedad. ¿Sí? Tenemos tipos de sustitución. Por sinónimos, por hiperónimos, por conferencia o por proformas nominales o verbales. Pues por sinónimos ya los conocemos, que es la relación que tiene para ser denominada un objeto o cosa con más de una palabra. Por hiperónimo es cuando yo encierro una propiedad en uno solo. Yo puedo ver un árbol de eucalipto o un sauce, ¿sí? Y yo puedo decir, es un árbol. Y ya entiendo que tiene las mismas casualidades, que pueden ser muchos árboles, pero que no me estoy entrando en un término concreto de hipónimo, que sería decirle es un árbol de sauce, o es un sauce, o es un eucalipto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el hiperónimo y el hipónimo. Y nosotros lo manejamos de ese modo. ¿Cierto? Bueno, vamos aquí también proyectándonos y vamos cambiando según lo que vamos observando, que hay otra sustitución que se va a llamar la elipsis. Esta elipsis consiste en la omisión de un elemento dentro del texto dada la obviedad, es decir, suprimir la información que se supone el receptor conoce y por lo tanto la puede identificar perfectamente sin que afecte su interpretación. Sirve para dar economía al texto y para hacer el estilo más claro y preciso. Se puede sustituir desde pronombres, nombres y verbos hasta oraciones enteras. Entonces, la elipsis es cuando yo empleo una herramienta o yo nombro una parte que ya comprendo que puede ser sustituido. Ay, qué cabis. Que puede ser sustituido en otro momento eh, porque usted ya lo va a comprender. Entonces, una forma de elipsis es decir, no sé, eh, voy a partir, y yo no digo yo voy a partir, porque ya sé que quién va a hacer el movimiento o quién va a hacer la acción, ¿sí? Entonces, quitar las partes que son lógicas, son las partes que usted puede entender a simple vista sin necesidad de nombrarlas dentro de los párrafos. Esa es la situación de la elipsis, ¿sí? Y la otra la vamos a reconocer como la repetición. Entonces, es la recurrencia en el texto, un elemento léxico aparecido anteriormente con el propósito de dar énfasis. Entonces, a veces nos tendemos a utilizar la repetición y la podemos confundir con la redundancia. Entonces, que es el empleo constante de un término, pero que en ocasiones se hace necesario para dar claridad al tema. Entonces, yo por eso digo, a veces hago la salvedad y digo, valga la redundancia, o sea que voy a emplear nuevamente ese término que ya había utilizado, que ya había desarrollado con mi escrito. Entonces, esa es la situación con la repetición. Entonces, pues por último vamos a ver también la propiedad con la que usamos los signos de puntuación. Ya sabemos que la coma la utilizamos para realizar una pausa suave, porque la oración continúa, separar elementos similares dentro de la numeración antes de los conectores lógicos para usar un vocativo. Nancy, venga para acá. Bueno, hay algunos ejemplos para separar frases explicativas, ¿sí? Entonces, esos son los empleos en los que yo saco la coma a relucir dentro de mis escritos. Ya saben que hay que aprender a usar la coma y el punto y coma. Y los puntos, ¿sí? Punto final, punto seguido, punto aparte, ¿cierto? O sea, hay que tener esa propiedad. El punto y coma. Pausa más fuerte que la coma, pero menos extensa que el punto seguido. Se usa en párrafos extensos con muchas comas, para separar oraciones largas y semejantes en serie, para esperar oraciones relacionadas entre sí, a pesar de que, que temáticamente no se hayan bien conectadas. Esa es la función. eh, exacto, muy bien, Chavarro, muy bien, muy bien. Sí, la elipsis dentro de la gramática yo la puedo entender como algo del sujeto tácito que les explicaba en el primer periodo. Muy bien, Chavarro, felicitaciones por acordarse del término. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad que le damos a la coma y al punto.
Listo, muchachos. Entonces, esperando que el tema les haya quedado claro hasta este punto, sin embargo, pues ya voy a dar un espacio para las preguntas, pero hasta este punto vamos a dejar la grabación de la clase. ¿Listo? Ya continuamos.